Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Verdad es Relevante, este esfuerzo que hacemos entre Radio AMLO, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la Brigada para Ley en Libertad, para ir en contra de la narrativa de la fachiza que normalmente está esperando cualquier oportunidad para desinformar, para tergiversar la información o, en su defecto, para unir datos reales con sus grandes fuentes de los deseos y hoy no es la excepción y aquí nos acompaña nuestro compañero, nuestro economista de confianza, un ya invitado recurrente en los programas del Instituto, de la Brigada y de Radio AMLO, nuestro compañero Oscar Rojas. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy bien, aquí con el gusto de saludarte, a ti y al auditorio, y pues aquí listos. Fíjate, Oscar, tú, que es nuestro economista de confianza, ¿no? Aquí vamos a tener, hoy vamos a hablar en particular de economía, que siempre que nos acompaña Oscar nos hace las cosas mucho más sencillas para los que no somos especialistas y luego no entendemos qué significan realmente algunos datos, algunos términos, pero seguramente muchos de los que nos están viendo el día de hoy habrán visto que llevamos semanas hablando de los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2024. ¿Y por qué llevamos semanas hablando de esto? Porque contrario a esta narrativa de la fachiza, ustedes recordarán hace algunos años, decían que Andrés Manuel era un peligro para México, todos recordamos esa campaña que hubo en contra de Cabecita de Algodón en su momento, pues bueno, hoy la historia lo está juzgando, como él lo dijo, y también los está juzgando a ellos, y nos damos cuenta que sí era importante tener otro tipo de política pública, sí era importante quitarnos este lastre del neoliberalismo, pero sobre todo se cae la enorme falacia que durante muchísimos años se hablaba en la derecha, en estos que se creen dueños del país, que siempre decían, ¿te acuerdas, Oscar? De es que si les va bien a los empresarios, esto es como una Ujú. fuente, si se llena su copa de los empresarios, entonces esta copa se va a desbordar y le va a llegar a los de abajo. Pasamos años esperando que se desbordara esa copa y más bien nos dimos cuenta que lo que decía Andrés Manuel era real, había que inyectar ese capital a los estratos más bajos de la economía de este país para realmente hacer un cambio. Oscar, y bueno, a razón de este pequeñísimo contexto, quisiera que tú como especialista nos dijeras si es cierto que estos resultados en general pues demuestran si Andrés o no tenía razón en su política económica y sobre todo también si esta continuidad que hay con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que tiene el mismo sentido, pues si estamos por buen camino o nos regresamos, como desearía la fachiza, Oscar. No, pues es justo como lo dices, yo creo que una de las cosas importantes, si vemos como la trayectoria del movimiento, pues es de que al inicio, pues lo que era la demanda era detener el modelo neoliberal, porque obviamente estaba generando más pobreza, más violencia, entregando activos, no solamente a privados, sino a privados extranjeros, ¿no? Y jugándole pues a desarticular todas las posibilidades, los activos con los que contaba el país para defenderse, ¿no? En un mundo que está en permanente competencia, como ahora lo estamos viendo, ¿no? Geopolítica y geoeconómicamente. Y que efectivamente creo que una manera muy clara de entenderlo es esto, el trickle down effect, como se les señalaba, ¿no? De que si les va bien a los de arriba, entonces en algún momento baja, pero pues lo que vimos es justo lo contrario, es decir, si nutrimos la base, ahí es donde surge, ¿no? Un poquito como ponerle agua a las plantas, ¿no? Sabes que pues no se lo tienes que poner ahí en las hojas, sino hay que ir a la raíz. Y la raíz aquí en este caso, pues es la economía del pueblo, la economía de las y los trabajadores, que es lo más importante. Por eso creo que este resultado de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, pues nos ayuda también a eliminar esta otra cosa que fue acompañando ese viejo modelo, donde los economistas pues estaban más preocupados por las ganancias financieras de las grandes empresas, ¿no? Es decir, si ellos estaban allá bien, pues de lujo, ¿no? Y entonces los economistas, desafortunadamente, salvo honrosas excepciones, por supuesto, pues simplemente se dedicaban a decir cuestiones técnicas que nadie entendía y que además nadie sabía exactamente cómo eso beneficiaba, ¿no? A las personas. Entonces, ahora en el cambio, en la rotación, por eso, pues podemos decir con plena
tranquilidad que hemos abandonado el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal no es una sustancia fija, sino es una serie de políticas activas, ¿no? Entonces, como las políticas ya no van de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, pues ahorita estamos viendo con plena claridad de que la economía mexicana está sacando sistemáticamente gente de la pobreza, nada más y nada menos que 10 millones, ¿no? De la pobreza, y que si observamos también en el contexto internacional, pues los países que están logrando esto son países que están preocupados, por supuesto, por reestructurar sus formas sociales, la recuperación también del Estado como el garante y el planificador del proceso de recuperación, y eso es lo que hemos estado viendo precisamente, ¿no? El presidente López Obrador dijo, va ahora de abajo hacia arriba, pero no solamente así, es decir, no solamente son los elementos de transferencias o de recuperación de los salarios, sino que también se quedó claro que era necesario que se constituyera una gran inversión en obras públicas, obras prioritarias, obras con sentido de conjunto, que esto es quizá lo más importante, y que precisamente cuando ya sumamos esos elementos, ¿no? Es decir, el estado de bienestar, más el estado también, digamos que generador de infraestructura y de redinamización de la economía, pues tenemos estos resultados, ¿no? Y como bien señalas, pues creo que una cosa importante es de que, bueno, en esos primeros periodos de lucha, pues ahora sí que nos agarrábamos de referencias externas, nos agarrábamos también de la confianza, nos agarramos también del ímpetu, pues, de que las cosas podían ser distintas, pero ahora no es eso, ahora en este segundo momento de lucha tenemos contundentemente los datos, ¿no? De que ese otro modelo es el que funciona, y pues sí, López Obrador era un peligro, pero no para México, era un peligro para estas clases acomodadas que vivían como parásitos de todos los activos nacionales que históricamente construyeron los propios trabajadores y trabajadoras mexicanos, ¿no? Entonces, creo que al final, ¿no? Ahorita me da gusto platicar contigo, ¿no? Que también siempre has estado entusiasta con este proceso histórico, pues de decir, ¿no? El obradorismo funciona, ha logrado ir ampliando y amplificando sus posibilidades, y ahora en el segundo piso, pues además tenemos este bono económico, porque antes cuando cambiábamos de sexenio, pues se cancelaba todo y se volvía a comenzar, entonces no maduraba todo más que las distintas formas de robo, ¿no? De corrupción, y ahora en este momento que tenemos esta posibilidad de la continuidad, tenemos posibilidad de la profundización, entonces pues no van a ser nada más 10, sino que va a seguir aumentando, y además no solamente este primer, que es muy importante, por supuesto, nivel de pobreza mínimo, sino cada vez irle dando también más contenido, ¿no? Es decir, que se vaya ampliando no solamente en cantidad, sino también en cualidad el tipo de consumo, porque lo que le interesa al modelo económico de la 4T precisamente es la dignificación del trabajo, el reconocimiento que no nada más es un ingreso privado, sino también el reconocimiento del ingreso colectivo, porque actuamos como sociedad, no como entes individuales, y pues esto es muy importante. Entonces lo que vamos a estar viendo pues es no solamente que el modelo funciona, sino que el modelo además tiene la capacidad de seguir profundizándose, y pues hemos visto también, afortunadamente, mañanera tras mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se está trabajando permanentemente en seguir ampliando estas posibilidades, ¿no? Oscar, fíjate, una también de las cosas que están diciendo o que hemos visto recurrentemente en los medios, en la República de Twitter en particular, y en estas mesas de análisis de señoros hablando de economía, bueno, están hablando de que también, pues esto se debe un poco a esta mala fama que también hay, que tiene, que la derecha le encanta, ¿no? Cuando habla de los programas sociales, ¿no? Que dice que son dádivas, que lo único que hacen es eh, no darle el pescado a la gente pobre en lugar de enseñarlas a pescar, porque durante muchísimos años escuchamos eso, pero también se demostró en esta misma encuesta que digo, yo supongo que tú lo tendrás más claro que yo, porque yo lo leí, pero si me equivoco ahí, corrígeme, pero hablaban de un porcentaje de lo que realmente ingresa por programas sociales, ¿no? Y decían que
ponía un ejemplo de que de cada 100 pesos, pues en realidad 80 y tantos era del trabajo de cada uno de nosotros y que solamente 18 pesos, algo así, era lo que se ingresaba por estos programas sociales, ¿no? También para Sí, quitar del imaginario colectivo que intenta la derecha impulsar siempre, que pues solamente se está manteniendo gente floja, que solamente se está regalando el dinero, cuando también es importante señalar, Oscar, que dentro del proyecto de la Cuarta Transformación se pasaron de las dádivas por votar por un partido político a derechos constitucionales, así que nuestro tía, nuestro primo, el más priista, el más panista, hasta mi amigo el más chairo, pues tienen exactamente los mismos derechos, ¿no? Ese es el gran cambio que ellos nunca hacen este claro. matiz, ¿no? Y que siempre es importante señalarlo. Aquí ya no estamos hablando de si votas por mí o que llegue directamente algún personaje de algún partido político para condicionarte el programa, porque ya son derechos constitucionales para cada uno de nosotros, Oscar. Pero yo quisiera que también ahí abonáramos desde tu experiencia como economista, porque también habrá que recordar que durante esta época neoliberal se privatizó todo bajo el argumento de que todo lo privado era mejor que lo público, ¿no? Siempre se decía que lo Ujú. público estaba mal hecho, que lo público no estaba bien, y sobre todo también se empezaba con esta idea de quitar las responsabilidades que tiene el Estado, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad Claro. con cada uno de nosotros como ciudadanos de este país, que es Ujú. brindarnos educación gratuita, brindarnos salud, brindarnos el tema de tener un hogar, ¿no? O sea, Ujú. regresamos, ¿no? Ahorita que también está tan de boga el tema de la gentrificación, de cómo estos grandes consorcios de empresas de privados literalmente llegan a espacios que quieren poner de moda y expulsan a la gente que durante muchísimos años ha vivido ahí, pero todo esto, Oscar, tiene que ver con pues este cambio de sistema, que también no es que de un momento a otro, ni siquiera en estos fabulosos 7 años de la Cuarta Transformación se puede cambiar absolutamente todo lo que estaba mal. Pero, ¿tú qué piensas, Oscar, también de esta narrativa falsa de la derecha de que este cambio o este incremento que hace de los bolsillos de los mexicanos, que estamos mejor, que se está gastando más, que hay esta economía circular, que también es importante destacar, que también se impulsa el tema de la economía circular, pero que esto simplemente tiene que ver a el regalo que da el gobierno a Ujú. la gente floja? Sí, pues justo es esta visión del Estado, creo que es muy importante como lo señalas, porque luego hay una confusión tradicional en el cual el Estado sería nada más el gobierno, pero en realidad el Estado es una perspectiva, es una organización política que sintetiza, pues digamos que lo que también es la problemática interclases, no hay que olvidar que de todas maneras ahorita todavía seguimos mundialmente en esta división de clases sociales, entonces pues las desigualdades todavía es estructural, estamos luchando por una reorganización precisamente multipolar en este caso, pues porque hasta ahora lo que ha dominado había sido las fuerzas del capital financiero dirigidas por el patrón del dólar, ¿no? Entonces, estamos en esa plena lucha y lo que vimos o lo que podemos detectar, por ejemplo, rescatando la historia, es de que, por ejemplo, el Estado mexicano, pues fue muy fuerte en el sentido social, es decir, deviene en el siglo XX de la Revolución Mexicana y luego del cardenismo, y la onda era pues constituir los elementos para que quien se beneficiara de los procesos económicos de industrialización, de reforma agraria, etcétera, etcétera, la construcción de todas las instituciones de seguridad social, pues era el trabajador mexicano, ¿no? Entonces, esto es muy importante recordarlo porque precisamente hubo un primer intento ya de industrialización que se conoció como el milagro mexicano. La economía mexicana alcanzó a acelerar a veces hasta en 2 dígitos, es decir, algunos trimestres el crecimiento llegó hasta el 11%, no es un detalle menor. Y bueno, la pregunta es siempre cuando generas ese crecimiento, ¿cómo se reparte? ¿No? Y hay de dos, ¿no? O se lo queda un grupito, o se puede distribuir de otra manera. Y como bien señalas, pues una de las cosas importantes que estamos viendo actualmente es de que la forma de distribución ya no es clientelar, como estábamos acostumbrados a verlo en los sistemas neoliberales de solidaridad, progreso, oportunidades y todo esto, que eran utilizados además para el clientelismo
político. Hoy, al estar constitucionalmente, se genera esto que señalábamos, ¿no? O sea, no nada más nos corresponde un ingreso particular, que es muy importante, el 65% corresponde al ingreso del propio trabajo. Y viene el 17% que proviene de estas transferencias, pero que, insisto, no es la dádiva, sino es el reconocimiento del trabajo colectivo, porque, pues digamos que las empresas no hacen la riqueza ellas mismas solas, ¿no? Sino que es en conjunto con el trabajo. De hecho, el trabajo es la fuente originaria, si no, no se mueve nada. Y además de que las empresas pues utilizan los caminos que han hecho los gobiernos, utilizan la infraestructura eléctrica, utilizan el propio territorio, utilizan el hecho de que puedan tener mano de obra calificada, los sistemas de educación. Es decir, hay un uso colectivo y por lo tanto corresponde un reconocimiento colectivo también. Entonces, ese 17% es muy importante porque uno no sustituye, es decir, se quita la narrativa de que simplemente los vas a hacer flojos y eso, pues porque en realidad es un prejuicio de esta visión ideológica empresarial, donde nada más hace falta echarle ganas, ¿no? El echeleganismo, como se dice tradicionalmente, que si alguien es pobre, pues es pobre porque quiere, que lastimó mucho a nuestra cultura, porque pues todo el mundo volteamos alrededor a las 5 de la mañana en el transporte público y dices, bueno, pues aquí venimos puros millonarios, ¿no? Porque pues nos levantamos muy temprano, ¿no? Para ir al centro de trabajo. Es decir, todos esos mitos se están cayendo, me parece muy importante porque pues vimos que desde los 80s, a propósito, hubo un momento en el cual se le empezó a echar tierra al Estado, como presentarlo como inoperante, como ineficiente, como que ahí es donde está la corrupción y pues pobrecitos de los empresarios, ¿no? Que ellos están siempre nada más buscando los beneficios para todas y todos. Fue un asunto cultural y que pues lo que observamos en realidad fue que necesitabas que el Estado se retirara para que pudieran venir negocios más jugosos para esos empresarios mexicanos que se acostumbraron a vivir del Estado en realidad, que es una historia que nos hace falta contar particularmente, ¿no? Muchas de las grandes empresas que vemos ahora provienen del control de monopolios naturales, es decir, de grandes empresas que en algún momento pues fueron monopolios en el sentido de que pues, son parte de las estructuras de la infraestructura básica, ¿no? Es decir, te regalan telecomunicaciones y pues por supuesto que te vas a hacer el hombre más rico del mundo en algún momento, los bancos, las mineras, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahora con esto, con esta recuperación que se está ejecutando, pues estamos ya viendo, es muy importante que el Estado regresa en su calidad de garante de lo social, ¿no? Y lo garante de lo social, además, como la presidenta ha señalado, no es de que ahora no participen los privados, sino que lo hagan siempre en torno a la planificación general, es decir, este principio de prosperidad compartida, ¿no? Y que eso pues ya tiene que hacer este cambio de narrativas y pues reconocer que no es verdad todo esto también que por ejemplo el foxismo fue muy insistente con la changarrización, ¿no? Decía Fox, ¿no? Que pues nada más para que tengan ahí un negocito y un bocho, ¿no? Es decir, es una visión empresarial, pues un presidente que fue además presidente de la Coca-Cola, es decir, esta visión empresarial nos hizo mucho daño y ahorita precisamente estamos viendo el retorno del Estado, pero no nada más ideológicamente, sino fehacientemente, pues, ¿no? Ya está estabilizado este otro ingreso colectivo que no es ninguna dádiva, es el reconocimiento de generaciones y generaciones que han estado trabajando arduamente para construir este país, aún a pesar, no con ayuda, aún a pesar de muchos de las élites que sistemáticamente se han beneficiado y que pues cometieron además esta batalla ardua, ¿no? Porque contra López Obrador, por ejemplo, en un primer momento, pues porque sabían que la perspectiva era diferente y que entonces sus ganancias iban a mermar, ¿no? Y aquí un punto importante, porque uno puede decir, no, es que es una dádiva ahí que se pierde, es como tirar dinero a la basura, pero no, la pandemia fue muy interesante porque nos ayudó a reconocer de que como se cayó todo el sector externo, como se detuvo todo el proceso, pues México pudo librarla porque se encendió el motor del consumo interno. Es decir, cuando tú
le das recursos a la base, una familia gasta inmediatamente esos recursos, los gasta en la tienda, los gasta ahí en su comunidad, en el tianguis, es decir, inmediatamente activa la economía. Si tú das esos recursos a los banqueros, como en el Fobaproa, o a los grandes empresarios, se los llevan a otro lado, se los pueden llevar, los esconden, ¿no? Además tienen todo un sistema de paraísos fiscales, tienen todo un sistema para ocultar sus ganancias y además convertirlas en procesos especulativos que por supuesto no regresan inmediatamente a la economía y muchas veces ya no regresan jamás. Entonces, creo que ahí con estos elementos podemos detectar con plena claridad de que este ingreso social que se está reconociendo con este regreso del estado de bienestar, pues es no solamente una ayuda, sino es símbolo de una reestructuración del modelo desde sus propias bases. Oscar, tú también como economista recordarás que durante muchísimos años también estuvo esto de que no podían subir los salarios porque eso iba a generar una inflación increíble, ¿no? Y también durante este proceso de la cuarta transformación lo vimos, ¿no? Subió realmente, el salario mínimo subió 110%, ¿no? En términos reales. Y eso, pues también ha significado un avance importante, ¿no? También yo creo Claro. que es importante reconocer, Oscar, que esto también otra vez aventó abajo una de sus grandes falacias, ¿no? Ya lo he dicho también durante estos primeros 8 meses de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, ellos intentaron que la gran ventaja frente a otros países de los mexicanos fuera la mano de obra barata, ¿no? O sea, siempre sacrificando a el pueblo de México para tener ganancias y hoy nos damos cuenta de que no es así. Y me gustó mucho esta reflexión que hiciste acerca de cómo las grandes empresas no son, no hacen solas sus ganancias, ¿no? Al final ocupan, evidentemente, a las y les compañeros que estudiamos en la universidad pública, ocupan nuestras carreteras, ocupan la infraestructura, y es algo que siempre queda como fuera del foco, ¿no? Siempre está. Y claro que yo no estoy diciendo que los empresarios sean malos, ¿no? Por supuesto que no, pero simplemente creo que en la narrativa e ideológicamente quitaban esta parte en donde se tenía que reconocer que ellos no llegaban a una tierra árida, en donde no tenían que hacer nada, porque normalmente pasa, ¿no? Estos grandes monopolios, cuando se les pide, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones o el internet, no han querido entrar a comunidades que ya que no tienen previo una infraestructura, porque ellos no quieren invertir, Claro. quieren que sea el Estado y luego ellos ya nada más llegar a dar el servicio, ¿no? Por eso es tan importante también reconocer que luego también se nos va del foco, Oscar, el tema de que el Estado no está para hacer negocios otra vez, sino para garantizar lo, el, los servicios básicos, ¿no? Como puede ser el agua, la luz, insisto, el Internet, que también se está haciendo ahí un trabajo importante desde el gobierno de la Cuarta Transformación, pero Oscar, tú dinos, tú como economista, yo siempre te había querido preguntar, este tema, ¿no? De no íbamos a subir el salario mínimo porque eso generaría inflación. ¿Es realmente una condición que va acompañadísima de la mano? En cuanto tú subes salarios, ¿eso implica que la inflación se vaya a los cielos? Porque también habrá que recordar que, insisto, ¿no? Tan buena es mi fe con los empresarios que reconozco que también durante el proceso de la cuarta transformación ellos han sido bastante sensibles a muchas de las cosas que se les ha pedido desde el gobierno, ¿no? Ya no están en este asunto solamente de sacar ganancias, sino también hay otra actitud de algunos de los empresarios de este país que suman, ¿no? Y que Claro. están de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Y luego tenemos estos impresentables, como el caso de Uber, ¿no? En donde, o estas grandes empresas que les llaman socios a sus empleados para tratar de evitar las responsabilidades que tiene cualquier empleador con sus empleados. Pero bueno, en eso también ya el proceso de la cuarta transformación, otra vez
en contrario a lo que hay en la narrativa de la derecha, que está llenando de impuestos a las pobres transnacionales que entonces ya no van a querer venir, pues más bien está exigiendo los mínimos derechos laborales que cada uno de los compañeros que estaban haciendo una estimación que es casi 1 millón de personas que depende ahora de estas plataformas tengan acceso a lo mínimo que es poder tener seguro social por si tienen un accidente, ¿no? Luego pensan, insisto, se nos va del foco y tener un accidente y no tener seguro es ir a la boca del lobo con estos grandes consorcios de la salud que lo ven como un negocio, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros no tendríamos para pagar una operación o este tipo de servicios que, otra vez, el Estado nos los garantiza. Entonces, Oscar, cuéntame si esto sí es algo que va de la mano. Subir el salario implica que la inflación se vaya a los cielos. Bueno, pues ese es uno precisamente de los grandes mitos, porque por mucho tiempo, pues el modelo, a propósito, fue como bien señalas, ¿no? O sea, lo que México neoliberal vendía al mundo era decir, vente, aquí no te voy a cobrar impuestos, te voy a regalar terrenos, te voy a regalar los recursos, y te voy a poner a tu disposición mano de obra barata, ¿no? Es decir, desde 1976 al 2018 el salario cayó en su poder adquisitivo en 75% y se fue al piso, pues, ¿no? Y de ahí no querían levantarlo precisamente, pues porque era el negocio, ¿no? Era aprovechar esa situación, esa depresión sistemática del salario y que, pues como siempre, pues se desarrolló toda una justificación de esta situación y eso es lo que se nos decía, no puede aumentar porque entonces esto va a generar inflación, porque aumenta la demanda, entonces lo que ganas pues lo vas a perder, ¿no? Entonces, así con la mano en la cintura, eso era lo que se decía y no solamente en los medios y no solamente ocasionalmente en la calle, sino que esto se enseñó en las universidades, en las facultades de economía, ¿no? No hay que olvidar que todavía tenemos ese pendiente, ese ajuste de cuentas, ¿no? Con la academia que se aventó, ¿no? A justificar que eso era cierto, ¿no? Incluso, pues está una cosa que se llama la curva de Phillips, ¿no? Para tratar de señalar esta lógica, pero pues la realidad, esa es en realidad la que comanda la revisión científica, pues no es así, ¿no? También se hablaba, ¿no? De que solamente se podrían subir los salarios si se elevaba la productividad. Entonces, como el trabajador mexicano era improductivo, entonces por eso no subía, pero en realidad la productividad siempre fue subiendo y no se reflejaba en los salarios. En suma, fue es que fíjate que ni siquiera podría decir que mito, o sea, sí, por supuesto, una mentira, pero pues los mitos tienen en realidad una función, ¿no? De visualización de elementos, ¿no? De lo humano, es consustancial, ¿no? Más bien aquí fue total y absolutamente una estrategia de tergiversación y de mentira, ¿no? Sin escrúpulos, ¿no? Para seguir manteniendo ese modelo, ¿no? Porque pues ahora lo que vimos es de que se recuperó, como bien señalaba, 110% la recuperación inmediata, en la frontera norte además también, muchísimo más la elevación, se eliminó el outsourcing, esto también lo tenemos que decir con ganas, con gusto, de que el outsourcing también, ¿no? Ha bajado sustancialmente ya hacia los grados de desaparición, y esto es muy importante porque era no solamente la explotación capitalista, que ya de por sí es violenta, sino la sobreexplotación, ¿no? Es decir, todavía echarle otro giro a la tuerca para esos procesos de explotación, porque pues aquí lo que estamos haciendo es, en el modelo de la 4T, es la recuperación de lo que se conoce como una economía mixta o la prosperidad compartida que decíamos, es decir, es el reconocimiento de la participación del sector estatal, del sector privado también y del sector social, ¿no? Y que en última instancia además los objetivos son para que el sector social, y ahí yo meto a los trabajadores, aunque estén en una empresa privada, son sector social. Esto creo que es muy importante también precisarlo, ¿no? Porque pues no son dueños de los medios de producción, ¿no? Dependen de sus condicionantes generales y ahí es donde viene el asunto de la garantía del Estado,
en el sentido de que pues el sector privado pues busca la ganancia a corto plazo siempre, y como bien señalas, si no hay condiciones para ir para allá, no van a tener para invertir en la infraestructura. Es decir, eso lo tiene que hacer sí o sí la visión estatal, ¿no? Entonces, ahora, en contraste a ese corto plazo, pues tenemos, por ejemplo, el Plan México, que ya es un asunto de mediano y de largo plazo. Es decir, le agregamos una temporalidad importante de planificación al país, y eso pues está en beneficio de la colectividad como un conjunto. Los trenes, por ejemplo, son beneficios para el sector social, pero también para el sector privado, por supuesto. Y ahí me gustaría decir también, para ir también abonando en la discusión pública de todo esto, pues también reconocer que en el sector privado pues hay de empresas a empresas, y hay de niveles de empresas a niveles de empresas, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que el mayor porcentaje de la generación de empleo es a través de lo que se conocen como las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y que las grandototototas muchas veces ni siquiera generan empleo, ¿no? Entonces, también, pues no va a ser igual la política a pequeñas empresas, a microempresas también, que a empresas transnacionales, y hay que hacer esa distinción, ¿no? Pero bueno, como por ejemplo, como vivimos en la pandemia, una imagen que nos puede ayudar a entender esto es de que, pues muchas veces no es que el bicho en sí sea maligno por sí mismo, inherente, sino depende cuál es la condición de salud del cuerpo que lo recibe. Entonces, si el cuerpo económico está lleno de corrupción y no está haciendo infraestructura, pues lo que te llegue, la inversión extranjera que te llegue, te va a llegar a destrozar las cosas y va a ser muy violenta, como lo vimos en el periodo neoliberal. Por eso necesitamos fortalecer estas reglas, conducirlas, ¿no? Que vayan acompañando no procesos nada más de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, que son muy, muy importantes para que precisamente podamos metabolizar al sector privado de otra manera, ¿no? Y que pues no nos lleve hasta el hospital, sino que pues simplemente a lo mejor una gripita o simplemente asintomáticos, ¿no? Pero que lo importante aquí es que no se olvide esta combinación, ¿no? En el modelo neoliberal fue el dominio unilateral del sector privado, redujo al sector estatal nada más para lo esencial y redujo al sector social para mano de obra barata. Ahora es la reamplificación para que pueda haber el reconocimiento de las distintas necesidades, las diferentes cualidades que tienen estos tres sectores. Entonces, creo que este concepto de economía mixta nos ayuda para establecer estas nuevas dinámicas que se están impulsando, ¿no? Sí, Oscar, siempre yo creo esta frase que es muy recurrente, ¿no? Que decían como durante esta época del neoliberalismo, pues se privatizaba la ganancia y se colectivizaba la pérdida, ¿no? Que eso era como Sí, el gran resumen, ¿no? Lo que ellos ganaban era de ellos, pero si claro. pasaba algo, se colectivizaba, ¿no? Que lo vimos con Reforma Pro. Oscar, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí el día de hoy con nosotros en La Verdad es Relevante. Seguramente muchos son también fan de esta mesa que tienes ahí con Nancy y con Caro, ¿no? Donde explican muchas cosas que a mí me parece un gran ejercicio, pero también cuéntanos, aparte de ahí, ¿dónde te podemos seguir? Sí, muchísimas gracias. Siempre un gusto platicar contigo. Pues estamos ahí en Academia del Azufre en YouTube. Ahí vamos a estar subiendo también ahí cursos y distintas colaboraciones también. Pues ahora sí que llevando el mensaje también, ¿no? De esta nueva perspectiva económica en Twitter, o bueno, ahora X, estamos en @banda del azufre y www.economistadeazufre.com. Ahí también se pueden enterar de distintas proyectos que ahí estamos también desarrollando para apuntalar este cambio de visión de la economía. Pues ya lo saben, a dónde seguir a Oscar también. Es normalmente, insisto, colaborador del Instituto Nacional de Formación Política y Claro. siempre nos anda acompañando con sus saberes, que es muy generoso en compartirlo con cada uno de nosotros. Síganlo también ahí en Contralínea, síganlo en X. Y bueno, Oscar, ya otra vez llegamos al punto de, evidentemente, Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tenían razón cuando decían que por el bien de todos, primero los pobres. Creo que esa es la gran enseñanza que tenemos, ¿no? De que ellos decían que no, que eran un peligro para México. Tú lo decías perfectamente al principio, era un peligro para los intereses particulares de algunos impresentables en este país. Pero bueno, ya nos dimos cuenta
Y no solamente nos damos cuenta, sino lo vivimos, que es lo importante. Al final, cada uno de nosotros ha vivido durante el proceso de la cuarta transformación, estos 7 años casi que llevamos, pues un cambio radical en nuestra economía. Entonces, eso me parece que no nos lo puede quitar nadie, esa es la realidad de cada uno de nosotros, de nuestros vecinos, de las compañeras, compañeros y compañeros, de la clase trabajadora que orgullosamente sostiene este país, y nos damos cuenta que pues sí hay un cambio de política en donde se prioriza a los que menos tienen en beneficio de las grandes mayorías. En verdad, Oscar, muchas gracias. Nos estamos viendo muy pronto y no se vayan sin darle like, compartir y suscribirse a las redes sociales de cada uno del Instituto Nacional de Formación Política, de Radio AMLO y de la Brigada para Leer en Libertad. Nos vemos dentro de 8 días con otro compañero que nos acompañe a colectivizar el conocimiento, y recuerden que sin formación no hay transformación. Hasta luego y mil gracias, Oscar. Muy buenas noches, hasta luego.